los candidatos en Ángel para hablar, no sé, de eso se habló mucho ayer, pero la verdad es que nos privaron los candidatos presidenciales bajo ese fuego de preguntas, de inquietudes, por saber mucho de lo que ellos abundantemente proponen y prometen para tratar de ocupar la presidencia de la República, y que simplemente no lo han hecho. Entonces que eso pues se aireara era importante como lo había propuesto Ángel, y el que hubo una estampida. Deja nueva vez al electorado sin esa oportunidad de conocer en vivo y directo por la televisión la forma en que ellos pueden diferenciarse, pueden contradecir, porque simplemente decidieron esos turpenes negarnos el chance, o por lo menos uno de los candidatos que fue el que más imposibilidad de apuesto, y que por hablar un poquito sobre un tema puntual previamente ya diseñado, escrito y sin discusión entre los otros candidatos, que es lo interesante, casi ha vuelto loco y casi al punto de la histeria algunos que están ahí simplemente para, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero bueno, para ponderar, busca la manera de decirlo lindo, para ponderar lo que dice ese candidato. Y los liderazgos más sobresalientes, señores, del oficialismo, realmente de 20 años, han sido bastante enemiguitos de ese tipo de escenarios donde se pueden airear sus reales intenciones políticas, y estoy hablando de los candidatos de los PLDS, que son quienes han gobernado durante los últimos 20 años fundamentalmente. Rehuyen a ese escrutinio, y eso es muy lamentable, porque vuelvo, insisto, que eso en términos de la democracia, bueno, pues puede consolidarlas en estos tiempos, señores, de campaña electoral y de pandemia. Pero ya les dije, de eso se habló mucho y ni siquiera me voy a tener en eso. Entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos de la campaña electoral, hablamos de los escenarios y de la atención pública que habrá de pasar en estos días. Hablamos de lo que deberá hacer la Junta Central Electoral, que parece que muy a pesar de todo y de todas estas situaciones complicadas que hemos tenido, ha avanzado, ¿verdad? Y obvio, tendremos elecciones el día 5, superados algunos temas, como es el voto del exterior, que también nos empantanó un poco. A pesar de todo eso, parece que las políticas han estado desplazando, obviamente, los titulares de las muertes, que continúan igual sobre el COVID-19, y hay que empalmar justamente esta campaña con el tema del COVID-19. Pero bueno, debemos recordarles que en un solo día superarnos a 13, eso es bastante serio. Sin embargo, aunque no se guarden esas distancias aquí en República Dominicana, y harto como estamos todos de los confinamientos para el que la mayoría en un país pobre como lo es República Dominicana no está preparado, parece que poco importan esos muertos, y sabrá Dios cuándo paremos nosotros de contar mientras avanzamos entonces de cara a las elecciones que vamos a celebrar el próximo día 5. Protestar, ir a votar, coronavirus, dignidad, en fin. Eso es lo que tenemos nosotros ahora en este momento. Esas calles restringidas como espacios que facilitaban ese contacto físico entre la gente, y que fueron los principales escenarios donde se expresaban muchos sentimientos que tenían la gente, y que en tiempos de coronavirus ha sido bastante aprovechado por el oficialismo. Ha sido aprovechada la cuarentena, provocada por el COVID, que ha decidido que la gente interactúe en esos espacios, reservados entonces para quienes tienen la sartén por el mango, en este caso el poder. Indiscutible que en estas circunstancias de pandemia, donde tiene que tenerse mucho, pero que mucho cuidado, pero tener la conciencia de que el Partido de la Liberación Dominicana y el gobierno tienen como estrategia simplemente seguir ocupando esos espacios donde ese contacto físico potenció una condena a su régimen, y esos espacios fueron las calles transitadas por la gente, que en tiempos de Marcha Verde y en tiempos de Plaza de la Bandera, bueno, pues jugaron un papel preponderante. Obvio que nosotros avanzamos igual, a pesar de todas esas circunstancias. Y bueno, parece que como decíamos un poco y reflexionábamos en la mañana, no nos quedan muchas alternativas también que el recurso del cuidado,
porque hay que reiterar lo que ha significado también el tema del coronavirus en tiempos de ese manejo tan extraño que, como decíamos temprano en la mañana, reflexionábamos temprano en la mañana, tú al final del día tú no entiendes. Hoy hablamos todo de desescalamiento y debería hasta darnos vergüenza, porque desescalamiento fase 2, ¿de qué fase 2 estamos nosotros hablando? Que no sea de cómo se siguen utilizando recursos, utilizando espacios y utilizando lo único que nos queda, que es ese disque toque de queda, bastante extraño por cierto, tan extraño como innecesario según los expertos y los que saben de leyes, porque para hacer lo que se quería hacer y para el proceso de desescalamiento no se necesitaba una extensión del periodo. Simplemente, como se ha hecho, por ejemplo, cuando se decidió que los bares cierren hasta las 12 días de semana, que se extiendan hasta las 2 de la mañana los fines de semana, se hizo por decreto y para eso no hubo que hacer ni hacer una extensión de periodo ni un toque de queda, que ya son cosas mayores, que en principio tenía sentido, pero que después dejó de tenerlo. Pero parece que la vida sigue su curso, ¿verdad? Y lo más importante de todo esto es que nosotros tendremos elecciones entonces el próximo 5 de julio, como se ha planificado, y en esa dirección, bueno, pues se pone los pantaloncitos de una vez y por todas la Junta Electoral para recobrar esa necesaria credibilidad. Y ahí vamos nosotros, entre encuestas, entre campaña electoral, entre pandemias y entre personas muertas que seguimos contando en estos días, caminando y avanzando en República Dominicana hacia un proceso electoral que definitivamente cambiará, yo creo que la historia de la política y de muchos políticos en nuestro país.